hasta todo lo que hagamos hoy y mañana es parte del examen. Espero que ustedes ya hayan leído su teoría y, ¿cómo se llama?, estén preparados, ¿verdad? Porque yo realmente sí tengo todo el deseo de que ustedes aprueben este curso en esta escuela de vacaciones. Entonces, eh, estoy tratando de explicarles lo mejor, hacer ejercicios más, o sea, hacer todos los días ejercicios para que ustedes estén preparados con los procedimientos. Entonces voy a compartir y vamos a comenzar con ese método y vamos a hacer también práctica por cada modalidad que vayamos bien. Bueno, el método de comparación de factores les indicaba yo en la clase normal o en la clase más bien del semestre que surgió como una alternativa a lo que es el método de puntos, porque consideraba que el procedimiento, cuando son muchos los puestos, se vuelve bastante complicado. En esta oportunidad vamos a ver este primero porque es más factible que este pueda entrar en su examen parcial y no el método de puntos. El método de puntos vamos a hacer un desarrollo bastante completo ya la próxima semana para que ustedes lo recuerden y tengan bases para irlo desarrollando. A partir del método de puntos entra el examen final. Así no cargaba mucho también el examen final, porque este va a tener el método de puntos, la comparación salarial, el diseño de escalas salariales, la administración de salarios con el impuesto sobre la renta y finalmente lo que es el cálculo de prestaciones. Entonces, para eso tenemos aproximadamente el mismo tiempo que tuvimos para acá, solo que tal vez un poquito más no, es más o menos el mismo tiempo por el tema de los asuetos que tiene el mes de diciembre en cuanto al 24 y el 25 de diciembre. Yo esperaría que ya el 26 podamos hacer un buen repaso para este examen final y esperaría que ustedes se examinen de este curso el domingo 20. Básicamente se fundamenta en la selección de un grupo de puestos a los que le va a denominar puestos clave. Los puestos clave deben de representar a todos los puestos de la organización o de la parte de la organización que va a ser objeto del proceso de evaluación. En ese sentido, básicamente vamos a decir que este método inicia con lo que es la selección y definición de los factores, de acuerdo a los que va a utilizar para poder realizar todo el proceso de medición, que es a los que se les va a aplicar el, el procedimiento que vamos a ver más adelante, ya que cuando los puestos no son clave, esto ya se realiza en una comparación de los puestos que fueron valuados con todo el procedimiento contra los puestos que no son clave y como consecuencia no fueron valuados. El segundo punto, luego de haber seleccionado y definido los factores, es la selección de los puestos clave. Ahí vamos a ver más adelante los requisitos. Luego hacemos una calificación vertical ordenándolos de 1 a n y hacemos posteriormente una clasificación, pero perdón, antes de continuar, el método tiene básicamente tres variantes, que son el método desarrollado por Eugenio Benji,
el método desarrollado por Turner y el método desarrollado por Edward Hay. Entonces, cada uno de estos tiene su procedimiento, que en algunos casos difiere totalmente del anterior y en otros casos tiene alguna similitud. Ya cuando hablamos de haber seleccionado los puestos clave, entonces, dependiendo de la variante, así van a ser los pasos que continúan, aunque en las dos modalidades, pues tienen el ordenamiento, perdón, la calificación de estos puestos clave en el ordenamiento vertical. Para el caso de Benji, que es el primero que vamos a ver, y luego hace un ordenamiento horizontal, asignando un porcentaje en el que los factores se presentan en los puestos. Esa sumatoria de los porcentajes no debe ser superior a 100. Es decir, que aquí no por cada factor se asigna un valor de 0 a 100, sino que tiene que asignarse solo una parte proporcional en función de lo que se considere como importancia. En el caso de Benji, para la selección de los factores, colocó exactamente 5 y que son los que vamos a ver nosotros dentro de la clase para todas las modalidades. Estas son las exigencias mentales, las exigencias físicas, las habilidades, las responsabilidades y las condiciones de trabajo. Y en función de esos 5 factores, valúa a los puestos clave con un procedimiento y con un procedimiento que veremos al final, valúa a los puestos no clave. Los puestos clave, que es el segundo paso, pues deben tener varias características. La primera es que deben de representar todos los niveles de remuneración en el universo de puestos a evaluar. En segundo lugar, deben ser de un corte de los puestos de todo tipo a evaluar, es decir, deben representar las distintas franjas de puestos, haciendo obviamente para esto una clasificación de los distintos estratos para poderlos representar. Luego, los puestos clave también deben de escogerse dentro de las distintas unidades administrativas y servicios de la empresa. En algunos casos sí, los servicios son muy similares y las unidades tienen naturalezas de trabajo y funciones también bastante similares. No es necesario que se seleccionen de cada unidad, pueden seleccionarse los que se consideren que representan a esas unidades. Luego deben ilustrar cada nivel de dificultad. Eso es importante. Ya vemos que ven el tipo de trabajo y a su vez ven el nivel de dificultad y también ven la remuneración. Y como consecuencia, los salarios de los puestos clave deben de ser coherentes tanto a nivel de equidad interna como a nivel de equidad externa. Aunque en el tema de la equidad externa no necesariamente se va a cumplir al 100%. Y luego deben ser puestos bien conocidos y definidos y que no vayan a ser susceptibles de interpretaciones divergentes según las personas que laboran en la empresa. Es decir, que no vaya a pensarse que pueden tener diferentes apreciaciones de diferentes personas. Todos los deben de conocer y entender como tales. Y finalmente, deben ser puestos que tengan una vida desde hace algún tiempo y que no exista la expectativa de que vayan a desaparecer. Cuando nosotros entonces ya hemos seleccionado esos puestos clave, acá en la diapositiva
los puestos clave seleccionados van a ser los que aparecen en fondo azul con letra blanca. Es decir, tenemos esta estructura organizacional y consideramos que ingeniería y arquitectura pueden ser bastante similares y como consecuencia los puestos que los van a representar en los niveles va a ser el de auxiliar de ingeniería, el ingeniero jefe. En el caso del contador, por ser un área un tanto distinta, pues vamos a seleccionar al auditor. Y para los operativos vamos a seleccionar al albañil. Esos van a ser nuestros puestos clave. Entonces yo les decía que en primer lugar vamos a desarrollar un esquema como el que se aparece en la pantalla y vamos a hacer la clasificación vertical. Para esto vamos a asignar un valor de 1 a n que nos indique o que nos represente más bien cuál es el nivel el nivel en el que ese factor se presenta en el universo de los puestos. Entonces aquí diríamos primero, ¿cuál de ese universo de puestos tiene las mayores exigencias mentales? Pues obviamente es el ingeniero jefe, luego le sigue el ingeniero, luego el auxiliar de ingeniería, luego el contador y finalmente el albañil. Lo mismo vamos a hacer en el tema de las exigencias físicas. Veremos cuál es el que representa el que tiene las mayores exigencias físicas y a ese le vamos a colocar el número 1. ¿Cómo lo dice la nota? La posición o calificación 1 es la más importante y las demás en su orden. Quiere decir aquí que al puesto que se le exige menos o tiene menos exigencias mentales es el albañil. Entonces, cuando hablamos de las exigencias físicas, encontramos que el albañil es el que más exigencias físicas tiene. Obviamente es el que hace una construcción. Luego le sigue el auxiliar de ingeniería, luego el ingeniero, luego el ingeniero jefe y finalmente el contador. Y así sucesivamente lo vamos a hacer en el tema de las responsabilidades, las condiciones de trabajo y las habilidades. Cuando nosotros ya hemos terminado esta parte, entonces ahora vamos a dar el ordenamiento horizontal. Para el ordenamiento horizontal, hacemos un cuadro como este. Y Disculpe, acá lo que vamos a hacer es que por puesto vamos a ir viendo factor por factor cómo pesa en este. Entonces, lo primero que decimos es, ¿cuál es el factor que tiene más peso para el contador? Consideramos que son las responsabilidades y de un 100%, esto representa el 45. Luego tiene exigencias mentales en un 35, habilidades en un 10, exigencias físicas en un 6 y condiciones de trabajo en un 4. Si operamos esta suma, esta línea nos tiene que dar un 100%. Así sucesivamente vamos valuando cada uno hasta completar nuestra tabla. Desde luego que estos son acuerdos a los que llega un comité de evaluación. Como aquí vamos a evaluar el procedimiento matemático, pues estamos dejando la evaluación cualitativa son estas dos tablas. Luego de eso, vamos a hacer una tercera tabla en la que vamos a colocar el salario mensual que tiene cada uno para determinar sus tarifas de pago en cada factor.
Pero para no trabajar con números tan grandes, vamos a dividir este valor mensual dentro de 30 días para que nos dé el salario diario. O sea que tomamos los días del mes comercial y eso nos va a dar estas cantidades. Cuando ya tenemos estas cantidades, entonces pasamos los datos de la clasificación vertical y la clasificación horizontal a este cuadro. Ustedes tómenle una foto y ya en su ejercicio hacen todo este procedimiento. Entonces, acá ya tenemos el resultado. Vemos aquí la clasificación vertical y en esta la clasificación horizontal. Entonces, vamos a ir sacando cuánto es lo que se paga a cada puesto en función de su salario diario de acuerdo al porcentaje que definimos. Entonces, en el primero de los casos, si le sacamos el 35% a 80 y lo trabajamos únicamente con 2 decimales por ser dinero, nos da que es 28. Y así sucesivamente nos sale todo. Trabajen ustedes. Bueno, voy a trabajar toda la tabla para que nos dé tiempo a que usted haga el ejercicio. Cuando usted ya realizó todos los cálculos, que estas serían como o especies de tarifas de pago de acuerdo a cada factor, la suma pues obviamente siempre va a ser igual al salario diario. Entonces usted tiene que hacer un alineamiento. Ese alineamiento es entre la clasificación vertical y la horizontal en función de las tarifas de pago. Recuerde que las tarifas de pago las calculó usted por puesto, pero ahora lo va a alinear por factor. Para esto, lo que usted tiene que hacer es verificar que la posición 1 tiene la tarifa o la porción salarial más alta. La 2, la que le sigue. La 3, la siguiente. La 4, la siguiente. Y la 5, la última. Si nos vamos en este factor, en exigencias mentales, no nos dio problema. Veámoslo acá. Exigencias físicas. En el 1 tenemos 21.33, el 2, 20.27, vamos bien. El 3, 16.80. Pero el 4 es superior incluso al 1. Aquí ya tenemos un problema porque este debiera haber sido inferior a 16.80. Y luego tenemos que el 5 sí sigue el orden. Pasemos a responsabilidades. Aquí tenemos 72 para el primero, 44.80 para el segundo, 36 para el tercero, 10.67 para el cuarto y 2.13 para el quinto. Estamos bien, no hay ninguna falla. Y luego tenemos aquí, el 1 tiene 18.67, el 2 está creando problema, el 3 está creando problema porque son superiores al 1, luego el 4 no y el 5 tampoco. Para finalmente caer a este, tenemos que el 1 son 56, el 2 son 22.40, el 3 es 8, el 4 da problema porque es incluso superior al 2 y el 8, el 5 no puede ser igual al 3 de 8. Entonces, eso nos lleva a señalar. Para poder continuar con el procedimiento, usted tiene que ordenar las tarifas.
pero no puede modificar la clasificación vertical. Lo único que puede modificar es la clasificación horizontal, o sea, los porcentajes. Pero recuerde que si usted modifica un porcentaje aquí, por ejemplo, lo rebaja a un 5%, por decirle un número, o a un 6%, debe tomar en cuenta que este orden de los porcentajes de menor a mayor lo tiene que conservar y que la suma total de los porcentajes debe ser 100. O sea que ese alineamiento lo va a hacer usted o la corrección la va a hacer de acuerdo a la parte horizontal. Esto es lo que se modificó en una solución y luego hacemos esta tabla. Aquí ya hicimos un ordenamiento, si usted quiere lo puede ver. Este le quedó como el más bajo, este el segundo, este el tercero, este el cuarto, este el quinto y los tuvo que modificar. No obstante, estaban bien porque usted modificó la línea. En el 2 le quedó este está correcto. Y este está correcto. Y este está correcto. Y perdón, este, y este está correcto. Entonces, ya usted puede, con esas tarifas que le quedaron ahí, que son las que usted modifica el porcentaje para cambiar la tarifa, entonces usted ya hace el procedimiento de comparación de factores de Benji con los puestos no clave. Para esto el comité toma puesto por puesto de los no clave y únicamente decide cuál es el porcentaje en el que, con relación a su puesto clave o de referencia, que es el que está representando, tiene cada uno de los factores. Aquí dice que el promedio requiere un 20% más de exigencias mentales, aplica las mismas exigencias físicas, es inferior en un 10% en las responsabilidades, tiene las mismas condiciones de trabajo y le requiere un 15% de habilidades. Entonces traslada usted esto acá y recuérdese que el salario del albañil era de 1,600. Entonces pone todos los referentes de acuerdo al texto. Era más 20% más de exigencias mentales, las exigencias físicas son iguales, entonces un 0%, las responsabilidades son de un 10% menos, las condiciones de trabajo son iguales y las habilidades es en un 15% más. Y entonces usted calcula los porcentajes y procede a operar. ¿Sobre qué base hizo esto? Sobre estos y los porcentajes de referencia para finalmente llegar a cuánto es, perdón, a cuánto es lo que le corresponde más o menos. ¿Me entendió? Bueno, entonces proceda, ahí tiene su primer ejercicio del día de hoy. ¿Tiene alguna duda? Le coloca el salario diario dividiendo el salario mensual dentro de 12 y posteriormente usted coloca los valores en esa misma tabla y hace la multiplicación del porcentaje por el salario diario para tener sus tarifas en cada uno. Luego procede a hacer el alineamiento. Verifica que estén en el orden y si no, ya sabe que la única forma que tiene para poder encontrar la solución es multiplicar el porcentaje, modificar el porcentaje
para poder cambiar la tarifa de pago y que le quede de acuerdo al ordenamiento vertical. Y disculpe, ¿no podría volver a proyectar lo que son las tablas? Es que se me fue el internet, fíjese, y me quedé así, toda desordenada. Bueno, la tabla que usted va a hacer básicamente es esta. A ver, es esta. Ahí tendría la tabla. Claro que esta tabla, pues, primero usted, como usted ya tiene los datos, ¿verdad? Entonces aquí usted va a colocar el mensual, hace la división para sacar el diario con 2 decimales y luego, Pero no como se estos mira la tabla. porcentajes ya los tiene, multiplica el salario diario por el porcentaje y le va a dar las tarifas del contador. La suma de esas tarifas debe ser igual al salario diario. Y hace lo mismo con todo. Ya cuando tiene eso, pues hace el alineamiento. Licenciado, Perdón, no estoy proyectando, ya me di cuenta. Esta es la tabla, la que usted tiene que hacer. Ya después que es copiar los datos y la única operación es dividir el salario mensual dentro de 30 para sacar el salario diario, hace esta. Y ahí procede a hacer el alineamiento. La primera tarifa debe ser la más alta, después la segunda debe ser más alta que la tercera debe ser más alta que la cuarta y la cuarta debe ser más alta que la quinta. Así como en este caso, pues veíamos que esta es más alta que esta es más alta que esta, pero esta es más alta incluso que la uno, entonces usted la debe modificar. Y así lo vimos. Entonces encontramos que estos eran los que estaban dando el problema. Ya hoy, ya usted hizo ahí la identificación, procede a modificar porcentajes. Siempre quedando, buscando que tengan el orden para que le queden los valores en el orden de lo vertical. No sé si ahí ya me comprende. De esa forma. A mí, Sí, Silly. licenciado. Silly, O sea, con esos mismos datos y todo. Silly. Sí, Así es, licenciado. licenciado. Silly. Bueno, entonces para poder avanzar, bueno, hagan la solución, hagan la solución. Este Estamos haciendo método es muy el subjetivo, examen, entonces entonces. no lo pongo. Pero hay que enseñar. Entonces, aquí hay una solución. La quito porque usted va a encontrar una y vamos a ver el método de comparación de factores de Turner. En el caso de Turner, trabaja los primeros pasos igual que todos los métodos de comparación de factores, es decir, selecciona y define los factores, luego selecciona los puestos clave y, al igual que el método anterior, hace un ordenamiento vertical. El ordenamiento vertical es exactamente esta tabla es la misma que ustedes vieron en el anterior. Y entonces ya no tengo que explicarles mucho. Aquí el tema es que vamos a ver cuál es el puesto en el que el factor se presenta con mayor intensidad. Y entonces mantuve los resultados del anterior. Pero aquí ya difiere del método de Benji que a su vez realiza un ordenamiento horizontal asignando a los puestos
de acuerdo Pues a los sería, factores, cuál no es está el que se proyectando. presenta en mayor medida. Y entonces ahí le da también un orden en cuanto a los números. Va a proyectar, Eh, Lick. Perdón si Disculpe. estoy proyectando. No, Sí, bien está proyectando. Sí está Sí se ve, proyectando. compañera. Tenés que Creo anclar que con el licenciado, con la pantalla del licenciado. sí, creo sí está Tienen proyectando. que ver. Pero sí estoy proyectando. Han hecho estos dos ordenamientos o clasificaciones, entonces pasan a un tercer paso, que es asignarle un valor de 0 a 100 en cada uno de los puestos al factor. De esa cuenta, la suma que tengamos en cada columna no nos va a dar 100, porque eso lo hacemos con el ordenamiento vertical y posteriormente con el ordenamiento horizontal. Entonces aquí yo decidí que el 100% le doy al 1, a este le di un 80, a este le di 65, a este 60 y a este 20. Y así sucesivamente lo voy haciendo con cada uno de los factores de acuerdo a el ordenamiento que le había dado en función de el 1 al 5. Eso mismo lo hago con el ordenamiento horizontal. Lo que tengo que tener cuidado en el vertical y en horizontal es que el número 1 en cada factor tenga el puntaje mayor. El 2, el 2, que sea el siguiente y que sea mayor que el 3 que sea el siguiente del 2 y que sea mayor que el 4 y el 4 que sea el siguiente y que sea mayor que el 5 en cada uno de los ordenamientos. Y lo mismo lo hago en el horizontal. El 1 tendrá el mayor, el 2 tendrá el siguiente, el 3 tendrá el siguiente y el 4 tendrá el siguiente hasta llegar al 5, el más bajo. Cuando yo ya tengo estos ordenamientos, entonces aquí terminó la parte cualitativa del método. Es decir, cómo definí yo la asignación vertical y la asignación horizontal. Entonces, paso y sumo el total de los porcentajes en el ordenamiento vertical, lo hago por factor. Y luego, en el ordenamiento horizontal, lo voy a hacer por puesto. Cuando yo ya tengo, como aquí fueron los mismos porcentajes los que asigné al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5, en todos me va a dar la misma suma. Pero esta no es una regla. No quiere decir que siempre se vaya a dar de esa manera. Puede ser que usted, al igual que hizo en el ordenamiento vertical, proceda a hacer una variación de esto que yo le estoy presentando y coloque otros porcentajes, siempre respetando que el número 1 sea el más alto, que el 2 sea el siguiente, que el 13 sea el que le siga, que el 4 sea el que le siga y finalmente que el 5 para este caso sea el más pequeño. Cuando yo ya realicé eso, entonces voy a entrar a un proceso de alineamiento. Para eso, lo primero que voy a hacer es que voy a dividir en el plano vertical cada porcentaje que asigné entre el total de que sumó los porcentajes del factor en cada uno. Entonces, para eso, yo voy a decir, aquí está la tablita pequeña.
60 entre 325 por 100 y solo quiero números enteros, entonces lo coloco aquí como un número absoluto. Me da 18. Si sigo con la... Y aquí tengo el resultado final. Cada uno de los de la columna exigencias mentales lo fui dividiendo entre 325. Luego pasé a exigencias físicas. Aquí también lo hice por el total que le corresponde. Es decir, aquí fueron 365. Entonces, cada uno de estos porcentajes que estoy señalando, los dividí entre 365 y me dio estos valores. Lo mismo hago en responsabilidades, solo que ahí es 300. Voy dividiendo cada uno de los porcentajes que estoy marcando ahorita entre 300 y me da estos valores. En condiciones de trabajo hago lo mismo y hago lo mismo en habilidades. Como estoy en el plano vertical es contra este total y me da esto. Aquí se aceptan desviaciones de 1 más menos. ¿Qué quiere decir eso? Que por razones de que yo estoy diciéndole a la máquina o estoy aproximando, puede ser que este valor idealmente me tiene que sumar 100 o puede ser 101 o 99. Es aceptable. Luego hago exactamente lo mismo, solo que ahora en el plano horizontal, es decir, los voy a dividir dentro de 300. Entonces, 80 dividido 300 por 100 me da 27. En esta tabla no deben usar decimales, deben aproximar. Y así sucesivamente lo voy calculando y me da 100. Esta se convierte en más fácil porque son los mismos valores, entonces yo ya sé que cuando es 80 da 27, cuando es 40 da 13, cuando es 100 da 33, cuando es 20 da 7 y cuando es 60 da 20. Entonces solo opero eso y ya tengo estos valores. Cuando yo ya hice esa tabla, entonces ahora sí procedo ya al alineamiento. O sea que esa tabla la realicé para poder hacer el alineamiento. Para hacer el alineamiento, entonces voy a dividir lo que me quedó como valor de cada puesto en el plano vertical dividido el valor que da para el mismo puesto en el mismo factor en el plano horizontal. Entonces tengo 18 dividido 27. Si me voy a exigencias físicas es 14 dividido 13. Si me voy a responsabilidades es 20 dividido 33. Si me voy a condiciones de trabajo es 15 dividido 7. Y finalmente, habilidades 5 dividido 20. Y así lo voy haciendo por puesto. El valor que dio en el vertical dividido el horizontal en cada casilla. Y me dan estos resultados. Al final, yo procedo a realizar la suma vertical y la suma horizontal. Y luego compruebo que la suma de los valores verticales por factor debe ser igual a la suma de los valores horizontales, o sea, que obtuvieron los puestos.
Cuando yo ya tengo esto, entonces analizo el cuadro. Al analizar el cuadro, me doy cuenta que, no obstante, los valores más altos eran de exigencias mentales y en su mayoría para los otros factores, en este ordenamiento que estoy haciendo el procedimiento de alineación, exigencias mentales me quedó como el factor que tiene el menor valor y exigencias físicas que mantenía un valor más bajo me queda como el valor más alto a las condiciones de trabajo y las exigencias físicas. Y habilidades, que era el que le seguía, exigencias mentales, tiene un valor también bajo. Entonces, tengo que hacer un ajuste para que el alineamiento funcione y me sirva para poder llegar a salarios. De lo contrario, aquí resultaría que el ingeniero iba a tener los puntos más bajos y el albañil los puntos más altos, porque es el que más cotiza en exigencias físicas y en condiciones de trabajo. Entonces, para esto, vengo y trabajo la 1X. La 1X consiste en dividir 1 entre cada uno de los totales que obtuvimos. Entonces, 1 dividido 3.61 nos da 0.27, 70,083,1. Pero la regla es que yo trabaje con 2 decimales únicamente. Anótelo ahí. Entonces aproximo hasta llegar a tener solo 2 decimales y me queda 0.28. Y así sucesivamente. Ahora voy a dividir 1 entre 7.23 y me queda 0.14. 1 entre 6 me queda 0.17. 1 entre 8.48 me queda 0.12 y 1 dividido entre 4.77 me queda 0.21. Procedo entonces a sumar esos valores que dio la división de 1 partido X y este valor que está acá podemos decir que es como un homólogo de la correlación. Si ahí queda un valor menor a 0.85, usted deja ahí el problema e indica que habría que repetir la evaluación. Si le da de 0.85 para arriba, entonces usted puede hacer el proceso de ajuste. Para esto, entonces va a calcular el valor de ajuste, que es el valor de corrección. ¿Cómo va a corregir estos totales que habían dado acá de una forma inversa? Para esto va a dividir el total de los totales, o sea, el 30.09, lo divide dentro de la suma de la 1X. Haga la operación y le va a dar 32.71. O sea, coloca 30.09 dividido 0.92 y eso le da 32.70652174. Pero como usted está trabajando solo con un decimal, con 2 decimales, perdón, le queda 30.71. Y entonces procede usted a sacar su valor, su 1X ajustado con el valor de corrección. Para eso,
al 3271 lo multiplica por el resultado de la 1x. Entonces, 3271 por 0.28 le da 9.16. Y como sigue un poco largo, voy a dejar aquí el tema. Solo vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana seguimos para hacer el ejercicio de índice de rotación de personal y costos de aplicación. Ahí lea bien las instrucciones porque le puede presentar de dos formas. Una, cuando le dice que usted saque los costos totales por proceso. Entonces, usted saca el índice, calcula las vacantes, establece la demanda que va a tener en reclutamiento, en selección e inducción, de acuerdo a la información que le dé el examen. Luego totaliza cuántos va a tener en total de las unidades. Va a tener de selección, cuántos va a tener de reclutamiento, cuántos va a tener de selección y cuántos va a tener de inducción. Y a esos totales les aplica el costo. Eso es si se lo pregunto por proceso. Pero si le digo que calcule los costos por unidad y el total de la empresa, usted lo va a hacer por unidad. O sea que haces el mismo cuadro, pero la última línea lo hace calculado. Calcula el índice de rotación de la empresa, que recuérdese que no es un promedio, ni es una suma de los índices. Es un índice aparte. A ese le va a calcular usted las vacantes igual que a los demás, que ahí tendría que ser lo mismo más o menos, y saca usted y saca todos los totales. Y entonces, si se le pregunta por unidad, los costos los va a calcular por unidad, no por proceso, que es como hicimos el ejercicio en clase. En clase yo expliqué por proceso y en el ejercicio lo pedí por unidad. Si el problema no le pide el total de la empresa, no lo haga, pero sí lo hace por unidad. ¿Me entienden? Ok, gracias, Va. Lick. Sí, El claro. otro es el tema del índice de precio al consumidor, o sea, los indicadores, que realmente lo que estamos calculando es la indexación salarial, el deterioro y el porcentaje de deterioro. Eso es a lo que queremos llegar. Entonces ahí también, bueno, le explico mañana. Esa parte me pregunta y yo le doy los tips para que usted diferencie y no se ponga a hacer más allá de lo que le pide. Voy a dejar aquí la clase entonces, solo les voy